Vamos a arrancar esta clase viendo un poco de historia de cómo fue o cómo comenzó el desarrollo de las vacunas, de dónde surgió. Primero les quiero aclarar o informar que tanto las vacunas como los antibióticos son el descubrimiento en la medicina que hace que lo que hacen en realidad es que nos prolongue la vida de las personas, evitando la muerte en los dos casos, los antibióticos para combatir las infecciones y las vacunas para prevenir enfermedades infecciosas. ¿Cómo comenzó el desarrollo o de dónde surgen las vacunas? Esto fue gracias a un médico, Edward Jenner, que nació en Inglaterra en 1749, que él observó, utilizó un método científico que es la observación. Primero vamos a ver cómo surgió. En ese momento, estamos hablando de 1800, existía o existe la viruela vacuna. Es un tipo de enfermedad que se encuentra en las vacas. Pero también la viruela humana, una enfermedad que afecta a los humanos. ¿Qué provocaba la viruela vacuna en las vacas? Llagas en la ubre. ¿Qué provoca la viruela humana? La viruela en los humanos, cicatrices profundas, marcas en la cara y en el cuerpo, ceguera y la muerte. Entonces, ¿cómo llegó a la conclusión o cómo llegó al descubrimiento de las vacunas este médico? Él observó que en el campo, en especial una joven lechera, ella manifestaba que como ella se había ya contagiado con la viruela vacuna, ella misma decía que no se iba a contagiar de la viruela humana. Entonces él, empezó a observar y a escuchar a los lugareños y dice, ¿por qué esta joven lechera manifiesta que la viruela de la vaca contagia al humano, pero a su vez no se va a contagiar, si se va a contagiar no le va a provocar todos estos síntomas que provoca la viruela humana? Entonces, ¿qué hizo? Ahí donde empezó la experimentación. Raspó en llagas de una vaca contagiada la viruela vacuna. Y experimentó en un niño de 8 años, en donde le colocó esa raspadura de las llagas de la ubre de la vaca. Dejó pasar un tiempo, raspó de cicatrices donde estaba la viruela humana y se la volvió a colocar al mismo niño, que observó que ese niño no se había contagiado de la viruela humana. Ahí surgió lo que serían las vacunas, que ahora vamos a ver qué son las vacunas. Pero Edward Jenner fue el precursor. ¿Por qué puse este año? Arrancamos 1800. Pero en 1980, la Organización Mundial de la Salud determinó que la viruela humana se encontraba erradicada en el mundo. ¿Eso gracias a qué? Gracias a las vacunas. Para lograr esto, tiene que haber un acuerdo internacional en donde la mayor cantidad de la población mundial tienen que tener esas vacunas para poder erradicar una enfermedad.
infecciosa y mortal. Eso se logra con acuerdos internacionales. Que esté erradicada significa que no va a surgir más, y sí, puede surgir. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos que cortar o con la vacunación en la población. Eso se tiene que hacer todos los años y en todas las personas. Porque si hay un grupo pequeño en donde no se vacuna y se contagia de la enfermedad, puede hacer un rebrote de esa enfermedad. Entonces es muy importante vacunarse. Ahora vamos a ver qué tipos de vacunas existen. Obviamente la ciencia avanza, por suerte, la tecnología. Entonces, hoy en día, y vamos a ver dentro de un rato, todos los tipos de vacunas que existen y que, Dios mediante, existirán. Ahora vamos a ver el tipo de vacunas que existen en la actualidad, ¿no? Los tipos de vacunas pueden ser, o pueden utilizar, virus atenuados vivos. ¿Qué significan atenuados? Que no van a provocar la enfermedad en nuestro organismo. A eso se refiere con atenuados. También hay tipos de vacunas que tienen el virus o el organismo inactivo o muerto. Otro tipo de vacunas que actúan o que se colocan toxinas inactivas. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas, muchas veces los microorganismos, porque estamos hablando, cuando hablamos de microorganismos, no solamente hablamos de virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. Muchas veces una bacteria, generalmente son bacterias, generan toxinas, neurotoxinas. Neurotoxinas que significa que afectan la parte del sistema nervioso. Por ejemplo, la toxina del botulismo. El botulismo es una bacteria que lo que genera la muerte es la toxina del botulismo, ¿sí? Y hoy en día se la utiliza en la parte de la estética, que se la utiliza con el nombre comercial de Botox. ¿Qué hace esa toxina? Es una neurotoxina que actúa sobre los músculos, que los paraliza. Por eso se usa en la estética, que nos paraliza el músculo. Nos paraliza el músculo, bueno, y eso se lo utiliza para tratar las arrugas. Lo que están utilizando en la estética son toxinas, neurotoxinas. Y también utiliza, o hay un tipo de vacuna donde utiliza segmentos patógenos. ¿Qué significa segmento patógeno? Solamente utilizan parte del ADN o ARN de ese virus que queremos colocar la vacuna. Para poder conocer cómo están formados los virus, que son un tipo de microorganismo que viene de muy pequeño, tenemos que conocer un poco de genética. Para eso tenemos que conocer qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas. Biomoléculas porque estas moléculas están presentes en los organismos vivos, donde hay células. Los ácidos nucleicos son polímeros. ¿A qué se refiere polímeros? Que están formados por secuencias de moléculas muy grandes. Por eso se dice poli de muchos. Polímeros. Muchas moléculas ¿de qué? De esto.
tenemos dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN está formado por una pentosa, que es la desoxirribosa, que es un carbohidrato, azúcar, como se le suele llamar, por aminoácidos, en el caso del ADN, adenina, guanina, citosina, timina, y por el grupo fosfato. Fosfato es fósforo y oxígeno. El ARN, a diferencia del ADN, está formado por una pentosa, un hidrato de carbono, un azúcar, que es la ribosa. Y también está formada por aminoácidos, la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. O sea que tenemos el ADN como pentosa, como hidrato de carbono, la desoxirribosa, de ahí la D, y el ARN tiene como pentosa la ribosa, o hidrato de carbono. Aminoácidos, adenina, guanina, citosina, timina, y el ARN, en esto es igual, adenina, guanina, citosina, y cambia con el uracilo. Y ambas tienen el grupo fosfato. El ADN posee una cadena doble y el ARN una cadena simple. Digamos, esta es la parte química, ¿no? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son polímeros formados por muchas moléculas, o sea, son biomoléculas porque están presentes en los organismos donde hay células, y también en el caso del virus, que no es una célula, también en organismos. Bueno, estos ácidos nucleicos están divididos en dos, ADN y ARN, formado por un hidrato de carbono, una pentosa, aminoácidos y fosfatos. El ADN tiene la información genética, ¿sí?, que se transmite de generación en generación, y el ARN es el encargado de transmitir esa información genética. Y ambas participan en la síntesis de proteínas. ¿Por qué hago énfasis en la síntesis de proteínas? Porque, bueno, las proteínas son otras biomoléculas que son muy importantes para nuestro organismo. Pero bueno, eso no sería el tema de ahora. Lo que podemos decir que las proteínas son biomoléculas, al igual que los ácidos nucleicos, también son polímeros, y que participan o están presentes en funciones y están presentes en muchas partes de nuestro organismo. ¿Qué pasa con el ARN? El ADN tiene la información genética, pero ¿cómo transmite esa información o a dónde tiene que llegar? A eso se encarga el ARN. Pero el ARN, a su vez, está dividido o están presentes tres tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ADN tiene la información. Lleva la información de cómo tiene que estar formada cada proteína o determinada proteína. Lleva un orden de cómo tiene que estar formada. Pero, ¿cómo le llega? ¿O dónde tiene que llegar para que se forme la proteína? Síntesis viene de formar. Bueno, para poder transmitir esa información
acá participa el ARN mensajero. ¿Qué hace el ARN mensajero? Copia la información que le da el ADN. Copia la información, se la da el ARN ribosómico. El ARN ribosómico transcribe, ¿qué quiere decir? Lee la información que le trae el ARN mensajero, transcribe, es un concepto o una palabra específica de la genética, transcribir. Y una vez que la transcribe, el ARN de transferencia es que transfiere la información a donde tiene que realizarse la síntesis de proteína. Ese, a grandes rasgos, sin entrar en detalles, porque no es el tema, es lo que hacen estos ácidos nucleicos. Cómo la información genética se transmite o se replica y cómo esa información la lleva o la transcribe el ARN, ya sea a través del mensajero, del ribosómico o ribosomal y el ARN de transferencia. Bueno, entonces, vimos que son las biomoléculas, o mejor dicho, que son los ácidos nucleicos, que son biomoléculas. Entonces, ¿qué son los virus? Los virus son un microorganismo. Esto lo tienen que tener siempre en cuenta. Microorganismo. Pero ¿qué es en sí? El virus es una molécula que puede ser de ADN o ARN. No es una célula como la bacteria. Es una molécula o polímero, una macromolécula, pero no es una célula. ¿Sí? Estos dos tipos de virus utilizan diferentes mecanismos. ¿Cuál es la función del virus? La función del virus, su única función es reproducirse. ¿Qué quiere decir? Este virus va a infectar una célula, ya sea animal, vegetal, o en el caso nuestro, los seres humanos. ¿Infectar qué significa? Necesita un huésped para poder reproducirse. El huésped sería la célula. Entonces, ¿cuál es la función del virus? El virus lo único que quiere es reproducirse. Que su información genética se divida y se transcriba en otros virus. No lo puede hacer por sí mismo, necesita de un huésped. ¿Cómo sería un parásito? Pero esto no es un parásito, sino que es un microorganismo. ¿Cuál es la diferencia entre un virus que está formado por un ADN y un virus que está formado por el ARN? El virus que está formado por el ADN sí o sí necesita de la información genética que se encuentra en el huésped, o sea, en la célula. Recuerden que la información genética está en el núcleo de la célula. Bueno, sí o sí necesita de la información genética del huésped. En cambio, el ARN ya tiene esa información genética, ya la tiene. Entonces, es más difícil de combatir un virus que está formado por ARN. Entonces, es una molécula, supongamos que es de ADN, que es doble cadena. Muchas veces los virus, para protegerse, tienen una envoltura. Que puede estar esta envoltura formada por lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son una combinación de proteínas y lípidos, que también son biomoléculas.
protección, envoltura que tienen estos virus se denomina cápside, ¿sí? Es lo que tienen algunos virus, no todos, una protección para esta molécula de ADN o ARN. También pueden utilizar una membrana celular, como tienen las células eucariotas y algunas procariotas. También pueden utilizar una envoltura que utiliza del mismo organismo huésped. O sea, en ese sentido el virus, por así decirlo, es muy inteligente. Utiliza recursos de la célula huésped. ¿Qué es lo que hace el virus? No le es fácil al virus llegar a la célula o infectarla, lo que decimos nosotros. Porque nuestro organismo, y vamos a hablar del organismo humano, tiene muchos sistemas de defensa. Para poder el virus infectar nuestro organismo tiene que pasar muchas barreras. La primera barrera que tiene que pasar es el de la piel. La piel es una defensa, un órgano que defiende nuestro organismo. El virus necesita de un huésped donde las células estén vivas. Y en la piel la gran mayoría de las células están muertas. Por eso es difícil para el virus introducirse en nuestro organismo porque necesita de células vivas. Pero lo pueden hacer, pueden llegar. Nuestro organismo tiene también, antes de llegar en el interior, tenemos vellos que están dentro de la nariz, en las orejas, que eso hacen como de escobas, barren todo cuerpo extraño, no solamente un virus. El polvillo, cuando nosotros estornudamos, es una forma de que nuestro cuerpo se está defendiendo para deshacerse de aquellos cuerpos extraños que considera que nos hacen mal. Todos estos vellos, o sea, el cuerpo tiene vellos para lograr deshacernos de todos aquellos cuerpos extraños que pueden llegar a ingresar a nuestro organismo y puedan llegar a provocar diferentes enfermedades. Bueno, pero el virus se las arregla y puede ingresar en nuestro organismo, pero ahí empieza a actuar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es nuestro sistema inmunológico? Es un sistema que está en nuestro organismo donde va a tratar de eliminar todos aquellos cuerpos extraños, cuerpo-organismo. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. No vamos a entrar en detalle en el sistema inmunológico, pero sí lo que les voy a comentar es cómo con comparaciones, cómo nuestro sistema inmunológico ataca a estos virus, cómo los identifica. Lo que tiene que lograr el sistema inmunológico es evitar que ese virus ingrese a nuestra célula. Utiliza otros tipos de células, el sistema inmunológico, que van a atacar a ese virus. Una de las técnicas que utiliza nuestro sistema inmunológico es identificar el virus y etiquetarlo, por decirlo de alguna manera, en donde se pueda diferenciar las células que están infectadas de las células que no están infectadas. Entonces, a las células que están infectadas, tiene como un cartelito que dice que está infectada, entonces las células que se encargan de eliminar a esos virus atacan a las células infectadas. Hay muchos recursos que tiene nuestro organismo para atacar a esas, ya sea virus, bacterias, hongos, pero así todo el virus puede llegar a ingresar, o sea, atraviesa todas esas barreras y puede llegar a ingresar e infectar y reproducirse. Una cosa que no les dije, cuando el virus ingresa a la célula y se reproduce, destruye la célula.
directamente no la destruye, la mata. Cumple su objetivo de copiar la información y el dividirse, reproducirse, y la célula queda inactiva, está muerta. Bueno, ¿por qué el virus, ya sea de ADN o ARN, logra atravesar la célula y reproducirse? Porque es muy inteligente, por decirlo de alguna manera, que para evitar todas esas defensas, o sea, imagínense en una guerra, uno trata de defenderse y utiliza todos los recursos disponibles, pero siempre hay alguien que, o en una batalla, logra atravesar todos esos recursos. Entonces, ¿qué hace el virus? Utiliza una herramienta que es la mutación. ¿Qué es la mutación? Las mutaciones, yo les había explicado que el ADN tiene la información genética y el ARN se encarga de copiar esa información y transmitirla. ¿Qué sucede? Cuando copia esa información del ADN al ARN, suelen haber errores. Nuestro propio organismo se encarga de arreglar esos errores. Tienen solución. En ese caso estamos hablando de mutaciones reversibles, que significa que nuestro mismo organismo, no vamos a entrar en detalles cuáles son las moléculas, pero generalmente son proteínas, entre ellas las enzimas, que logran arreglar ese error, y el ARN mensajero copia la información que corresponde. Como yo les explicaba, como una copia. Hace copia, 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 copia. Pero muchas veces en esas mutaciones ese error, o sea, esa información incorrecta no se puede arreglar, y esas son las mutaciones irreversibles. Una vez que se copió mal, se sigue copiando mal. Entonces, esas mutaciones, ese cambio de información genética, es lo que confunde a las células de la defensa. Es muy inteligente el virus al confundir, no la detecta como un agente extraño, un agente patógeno, entonces logra atravesar esa barrera fácilmente. También lo que hacen algunos virus, incluso algunas bacterias, también logran engañar al sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacen? Llevan información a otras células, ¿no? O sea, dan señales como que, supongamos, las células que están en el corazón serían las infectadas. ¿Y qué hace nuestro mismo organismo? Ataca a las células del corazón pensando que es ese virus o bacterias. Engañan, utilizan muchos recursos para engañar a nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. ¿Por qué es importante la vacuna entonces? Porque ayudamos a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Ya alertamos, digamos, a nuestro sistema inmunológico con las vacunas. Dentro del sistema inmunológico están los anticuerpos. Con la vacuna generamos esos anticuerpos, ayudamos a nuestro sistema inmunológico. Entonces, esos anticuerpos que generan las vacunas logran eliminar a ese agente patógeno, ya sea virus, bacterias u hongos. Una cosa que yo no les había explicado era que dentro de las vacunas, que vimos los diferentes tipos de vacunas, hoy en día se utilizan las vacunas sintéticas. ¿Qué hacen las vacunas sintéticas? En vez de utilizar un organismo vivo, atenuado o muerto,
utiliza el código genético de ese virus, ¿sí? Entonces el sistema inmunológico ya lo reconoce y no necesitan vacunarnos o inocularnos con ese virus atenuado o muerto, sino directamente con la información genética, donde utilizan otro tipo de sustancias químicas y que son muy efectivas. Es por eso que, como ha avanzado tanto la ciencia y como a partir del año 2000 se descubrió nuestro código genético humano, que eso fue un avance también muy importante, nosotros podemos utilizar esa información y manipular esos códigos genéticos para ayudar a nuestro sistema inmunológico. O sea, la vacuna ya es sintética. No necesitamos de un organismo, sino de su código genético, la parte de su código genético, el ARN, lo que capaz que ustedes han escuchado, mensajero, ¿sí? Eso sería la vacuna sintética. Y eso es lo que lograríamos ayudar a nuestro sistema inmunológico y mantener nuestras células sanas, ¿sí? Porque una vez que es infectada por el virus, las células se mueren.